¿Cuántas veces has querido emprender, pero tienes mucho miedo a perder el dinero porque hay muchas cosas que no sabes? Nadie te ha dicho sobre los empleados, el costo financiero, las deudas, el seguro social, los permisos y trámites demás que debes de hacer para emprender. Aquí en El Monedero te vamos a decir cómo dar el salto de empleado a empleador, el salto financiero que nadie te dice, pero que debes de saber. Así que no le cambies, estamos en El Monedero cuidando tu dinero. Comenzamos. El Monedero, cuidando tu dinero. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles como siempre, como todos los miércoles, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa absolutamente a todos, que es cómo pasar de empleado a emprendedor, el salto financiero que nadie te dice. Los saludo con mucho gusto, soy Ariadna Hernández Rivera y en compañía de mis compañeros de conducción, pues vamos a abordar un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Jorge Durán? Ari, pues muy buenas noches, muy contento de comentarte, de hablar de estos temas tan importantes como son hablar del emprendimiento. Y qué mejor, pues que tenemos a los expertos para hacerlo. Bueno, Ari. Tú eres uno de ellos, por supuesto. ¿Cómo te va, mi querida América Muñoz? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Como siempre, es un placer estar con ustedes, compartiendo temas, dudas, comentarios, y pues hay que hablar de algo que a todos nos interesa y a todos nos puede servir. Arturo Cuanquiu. Ari, un gran gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Si usted está decidido a dar el salto de empleado a emprendedor, quédese porque aquí le vamos a dar los mejores tips. Y sin duda, porque hoy este equipo se mueve como pez en el agua. Este es su tema, sin duda. Y es que pasar de empleado a emprendedor siempre surgen miedos. Fíjense, más o menos el 70% de la población decide o piensa o quiere emprender, pero de ese 70% de la población, solo el 18% de los adultos son los que realmente emprenden. Estas estadísticas son crudas, pero la realidad es que pasan muchas cosas. La primera es que en los 2 primeros años de vida de un emprendimiento se mueren las empresas por muchas circunstancias, entre ellas por el desconocimiento, la falta de planeación y muchas cosas más que adelante les vamos a comentar. Las estadísticas sin duda pues nos marcan un 99% de empresas que existen en el mercado, que son las que sostienen realmente el empleo en nuestro país. Pero para llegar a participar a estas empresas, pues se necesitan muchas características importantes, Jorge. Así es, Ari. Fíjate que este tema, o de lo que hablamos el día de hoy, es todo un reto, porque muchísimas personas pues quieren tener un negocio, quieren emprender, quieren lograr esa libertad financiera, pero déjame decirte que es todo un reto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas les cuesta mucho trabajo dar ese salto de empleado a emprendedor. Y te voy a comentar por qué. Yo he pasado, creo que al menos por los 2 o 3 cuadrantes. Robert Kiyosaki habla en su libro del cuadrante del flujo del dinero, dice que existen 4 personas en el mundo de los negocios. Primero que nada, el empleado. Después el autoempleado y después el dueño de negocio o emprendedor y el inversionista. La mayoría de las personas vivimos en el empleo, somos empleados. ¿Por qué? Porque nos da una satisfacción pues, de decir estoy ganando mi dinero, tengo pues mis prestaciones y nos sentimos aparentemente seguros, ¿no? Porque realmente en esta vida nada es seguro. Pero ¿qué pasa cuando de un día para otro te dice la empresa, ya valiste, ya no funcionas acá? Y ahí es cuando empieza el gran problema y te das cuenta que realmente nada era seguro. Luego viene la otra parte, los que son los autoempleados, las personas que viven de su profesión, que de cierta manera siguen vendiendo su tiempo, pero ya son independientes, ¿no? Porque los empleados venden su tiempo, los autoempleados siguen vendiendo su tiempo, pero ya con un poquito más de libertad, ¿no? Y luego viene la otra parte, los dueños de negocio.
Y aquí déjame decirte que es el tiempo más complicado, el saltar de ser autoempleado a dueño de negocio. ¿Por qué? Porque tú eres un todólogo. O sea, te sientes que sin ti no va a funcionar el negocio, no quieres delegar, no quieres pues dar ese gran paso de ya poner sistemas. Es que es complicado. Es complicado, no es tan fácil. Además, ¿quién nos enseña? Vivimos en un sistema educativo en México en el que te enseñan de números, te enseñan a ser empleado, pero nunca te enseñan cómo obtener ingresos, cómo generar ingresos, que eso es lo importante. Porque cuando tú trabajas en una empresa, realmente te pagan y conoces que el valor del dinero vendiéndolo, sabes que tienes dinero, pero cómo generar ingresos. Entonces ya cuando estás en la parte de dueño de negocio, pues ya tienes un proceso, ya tienes gente a tu cargo y bueno, ya de ahí comienzas a entender un poquito mejor el dinero, mucha gente ya se empieza a informar, ya tiene educación financiera para pasar a la parte más importante que es la parte de pues ya ser inversionista, vivir de tus activos, que eso es lo que todos buscamos, ¿no? La libertad financiera, que es tan difícil. Fíjate, Jorge, que estás compartiendo y hay una estadística durísima para todas las personas que emprenden o las pequeñas empresas. Normalmente, de cada 10 empresas que abren, solamente subsisten 2 en el mercado. Y desde ahí, como lo decías, Ari, en realidad para todas las personas es un miedo. Pero es un miedo, ¿por qué? Porque no le das los pasos que debes de seguir para poder abrir y tener éxito en un negocio. Y para mí el primer paso más importante es saber hacerlo, dominar lo que tú quieres lograr emprender o abrir como negocio. ¿Qué pasa en muchas ocasiones? Te viene una idea brillante y dices, voy a abrir pues una estética. Y entonces resulta que tú nunca cortaste el cabello, nunca pusiste uñas. Y entonces ahí viene el problema porque mientras tú estás subcontratando servicios, es complicado a veces, digamos, la estabilidad del personal. Pero además, ese dinero que quizás sería tu ganancia para empezar, se lo das a otra persona. Entonces ya empiezan las complicaciones. Definitivamente, si usted va a emprender, no tome el paso aceleradamente, tome su tiempo con calma, su pausa, prepárese perfectamente bien y ahora sí, si quiere ser alguien que corte el cabello, si quiere abrir vender pasteles, prepárese en ser el mejor chef de los pasteles. De esta manera, ahora sí va a tener toda la experiencia de cómo hacer las cosas para poder emprender. Es que tienes que comenzar siempre con un conocimiento previo, porque imagínense que yo quisiera poner un restaurante y no sé cocinar, pues digo, puedo tenerle, como dice Arturo, la idea más brillante, pero si no sé cocinar, pues ahí empiezan muchos de los fracasos. Hay una frase que dicen por ahí, para saber mandar hay que saber hacerlo, muy ¿no? bien Y es dicho, muy cierta. sí, claro. Y también yo quisiera platicarles de errores que comete el emprendedor al iniciar este emprendimiento, como dicen, esta idea, la queremos llevar a la práctica, pero uno de los errores más comunes es que seguimos con la idea o con el chip de ser empleados. O sea, nos seguimos sintiendo empleados de nuestro propio emprendimiento y es entonces cuando nuestro emprendimiento pues no funciona. ¿Por qué? Porque nos sentimos todavía en esa zona de confort, no caemos en cuenta que tenemos que invertirle más tiempo al principio, tenemos que invertirle conocimientos, tenemos que hacer una estrategia para que nuestro emprendimiento funcione. Nosotros seguimos con ese chip y también es muy válido comentarles, no sé, allá en casita, a lo mejor hay personas que pues simplemente están felices como empleados y también es válido. El emprendimiento no es para todos porque hay que utilizar estrategias, hay que tener cierto margen y tolerancia a la frustración, porque muchas veces cuando inicia un proyecto no tiene de inmediato el éxito que nosotros pensamos. Entonces, si no estamos preparados para eso, lo que decía Arturo, hay que estar listos para emprender, tomarnos nuestro tiempo y también prepararnos, tanto con conocimientos sobre el área que vayamos a emprender, como también estrategias financieras. Sin duda, porque hay muchas características que debe de tener el emprendedor, la emprendedora,
antes de comenzar. Entre ellas, como tú lo acabas de decir, pues es ser resistente, resiliente, combatiente, planeador, ¿no? Porque ya te transforma tu vida. Antes recibías un ingreso constantemente, pero ahora ya no vas a tener un ingreso permanente, tampoco vacaciones o seguro social. Todas las cosas comienzan a transformarse. Por eso también las características que debe de tener un buen, digámoslo, emprendedor sería una organización, planeación, una estrategia, una visión, una misión, que más adelante lo vamos a platicar, para que un proyecto funcione, por supuesto. Vamos a ir a un corte y regresamos a más del Monedero. Mito del emprender. Lo que no te cuentan. Muchos sueñan con dejar el empleo y emprender. Libertad, ingresos propios, crecimiento, suena perfecto. Pero el salto financiero real es más complejo. Según INEGI, el 75% de los emprendimientos en México cierra antes de cumplir 2 años. La principal causa, falta de planeación económica. Cuando eres empleado, tienes certezas, sueldo fijo, prestaciones, seguro médico, horarios definidos. Cuando emprendes, todo cambia. Tus ingresos ya no son mensuales, sino variables. Un negocio puede tardar de 6 a 12 meses en generar ganancias. Esto significa que, para emprender con estabilidad, se recomienda tener un fondo equivalente a 6 meses de gastos personales. Ejemplo: si gastas 9,000 pesos al mes, tu fondo mínimo debe ser 54,000 pesos antes de renunciar. No es desmotivación, es la base financiera para que tu sueño no se vuelva una pesadilla. Regresamos al Monedero, cuidando tu dinero. Estamos hablando del empleado al emprendedor, el salto financiero que nadie te dice. Pero aquí en el Monedero, por supuesto, que te damos todas las estrategias para que tú puedas emprender. No le cambies, estamos en la señal de los poblanos, por supuesto, en SICOM Televisión. Y también nos puedes seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, bueno, ahora X, en Instagram, en todas las redes sociales que te sean de tu preferencia, tanto en SICOM como en el Monedero. Así que, pues, no te lo puedes perder. Y regresando al tema, pues estábamos hablando de que te cambia la vida del ser empleado emprendedor, porque ahora pues ya no recibes un sueldo o un salario permanente, ni pensiones, ni jubilación, ni vacaciones, ni días festivos, ni seguro, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues es una problemática. Por eso las características debe de ser una principal, la resiliencia, la organización, planeación, la constancia, la perseverancia, en fin, muchas cosas que debes de buscar tenerlas para poder emprender. Ahora, una dura realidad, Ari, es que conforme va uno avanzando en la actividad laboral, hoy en los empleos normalmente buscan reclutar más jóvenes y ya los adultos muchas veces les van dando las gracias. Ya en cierta edad ya no rinden igual y además están cobrando caro y entonces prefieren contratar jóvenes que van a cobrar mucho más barato y que van a rendir más. Esa es parte de la dura realidad. Entonces, aquí viene una reflexión interesante. Mientras más joven inicies este camino del emprendedurismo, de arrancar tu propio negocio, pues más pronto vas a ir dominando y vas a ir creciendo en habilidades. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Que ya cuando vas en una edad pues ya adulta, ya mayor de 40, 50 años, ya vas a estar bien consolidado y no empezar en ese momento pues a enfrentarte al reto de cubrir tus necesidades económicas y aparte aprender el know-how pues de ser empresario o ser emprendedor. No, y además te puedes caer 1000 veces cuando estás chavo y te duelen menos las caídas a que cuando ya estás adulto y tienes otros compromisos como familia, etcétera, que mantener, que sostener, pues es más difícil. Ahora, lo que acabas de decir, Arturo, es una realidad. Prácticamente a los 30, 35 años ya eres un adulto para la mayoría de las empresas públicas o privadas. Aun cuando tengas experiencia, la verdad es que la experiencia sí importa, pero la juventud desafortunadamente le gana.
Fíjate que déjame comentarte algo. Digo, creo que tú, yo, América, lo hemos vivido durante todos nuestros años. Hemos sido empleados muchos años. Bueno, yo fui empleado muchos años y también emprendí negocios. Y no sabes cuántas veces me levanté, no sabes cuántas veces me he caído, me he levantado, me he caído. Y creo que hoy en día me siento un poquito más estable. Sin embargo, para mí ha sido un reto, no sé para ti, el tema de esa parte de dar el salto de ser autoempleado a empresario, a dueño de negocio. Porque a veces pues te da miedo invertir en personal, te da miedo invertir en procesos porque piensas que no lo vas a lograr. Sin embargo, a veces pues tienes que dar ese gran paso y decir, sí lo puedo lograr, necesitas algún asesor, algún coaching, alguien que te enseñe cómo poder hacerlo sin fracasar en el intento. Y una vez que ya logras esa parte de estar como que en medio, porque no sé, tú yo no sé cómo te puedes definir, si ya dueño de negocio o empleado, pero como cuando estás como que entre un paso y el otro, creo que dices, bueno, creo que está valiendo la pena lo que estoy haciendo, porque sí, pues he visto crecimiento en el negocio que tengo. No sé tú, Arturo, que estamos en la misma parte, América. Sí, definitivamente yo también estoy en ese tránsito de autoempleado allá a tener pues, personal a mi cargo. Y sí, es todo un reto que enfrenta, porque pues, uno está habituado a realizar todo. Sí. O sea, es un todólogo, esa es la realidad. Sí. Y ahorita delega a alguien, para empezar, te da desconfianza. Sí, que no vaya a hacer bien las cosas. Yo creo que cada paso nos da temor, siempre el temor a lo nuevo, a lo desconocido, siempre va a estar ahí presente. Por ejemplo, de ser empleado a emprender tu negocio, siempre está ese pasito. Algunas veces cuando lo haces con estrategia y bien planeado, pues ya te vas preparando de cierta forma, pero muchas veces la vida o la empresa para la que trabajas te dice, pues ándale, te da la patadita y dices, ni modo, o sea, tengo que autoemplearme o tengo que emprender mi negocio porque ya la empresa ya me dijo, pues ya no requiero de tu trabajo, ya no requiero de tus habilidades. Entonces, esa es una parte. Cuando ya eres emprendedor, ya tienes tu negocio, y para ser empresario también te cuesta porque te vuelves todólogo, como ya lo comentaban, tú eres el asistente, el de ventas, el de marketing, ¿no? El de marketing, todo lo haces. Y te cuesta trabajo delegar, ¿por qué? Porque eres celoso también de tus procesos, eres celoso también de que piensas que si tú no lo haces, no se van a hacer bien las cosas. Y acá hay algo muy importante, que debemos de rodearnos también de gente que sea competente. Cuando tú buscas colaboradores, también la clave es, ¿qué quieres buscar? Colaboradores que nada más te cubran el tiempo, una jornada, o quieres buscar colaboradores que sí sean, que aporten, no sé, a tu trabajo habilidades y que esas habilidades también hagan crecer tu negocio. Obviamente, a lo mejor le vas a invertir más, pero vas a tener mejor oportunidad de que tu negocio funcione y de que tú tengas la confianza de delegar esas tareas a gente competente. Es que todo, también ese salto es soltar, ¿no? Soltar nuestros miedos, nuestras inquietudes y mucha preparación, y entre ellas también esa preparación financiera que conlleva la preparación fiscal, sí, porque también en ese camino hay mucha gente que te empieza a hablar. Todo mundo te dice, hazle por aquí, por allá, y tú piensas que haciéndole caso o no haciéndole caso pueden salir o no las cosas. Lo cierto es que, pues, aviéntate, pero con conocimiento, y ese conocimiento es una formulación del proyecto lo mejor que se pueda para evitar errores. Así es, Ari. Fíjate que otro de los retos que enfrentan los emprendedores, los dueños de negocio, es el tener que pagar impuestos. O sea, nada más escuchan el SAT y por eso mucha gente... Escuchas el contador y dices... El contador, no, tengo que pagar contador, tengo que pagar impuestos. Pero mira, más allá de lo que siempre nos dicen, pagar impuestos porque te van a dar servicios de educación, de seguridad y bueno, todo lo que ya sabemos siempre en el tema de los impuestos. Pero más allá de eso, tenemos que ver también los beneficios que tenemos nosotros como empresarios. ¿Por qué? Porque cuando pagas impuestos estás visible para un crédito.
estás visible ante las demás empresas, eres una empresa confiable, porque simplemente le quieres vender al gobierno, quieres exportar tus productos, si no estás pagando impuestos no lo puedes hacer, porque te van a pedir tu alta en el SAT, lo primero, para ver qué régimen tienes. Ahora, muchas veces para poder vender, te dicen, necesitas una fianza. ¿Y qué es una fianza? Pues es que las empresas crean en ti a través de un documento que vas a contratar con una compañía de seguros, con una fianzadora, pero no te van a otorgar esa fianza si no estás bien en el SAT, si no te estás pagando bien tus impuestos, si tu empresa está apalancada, difícilmente te van a otorgar la fianza. Entonces, yo creo que hoy en día en ese tema de pagar impuestos no lo debemos ver como un compromiso, como algo difícil, algo que va a complicar mi negocio. Al contrario, va a ser algo que me va a ayudar a mí a crecer como empresa. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pague de impuestos, de servicios, de empleados, lo puedo hacer deducible. O sea, tú dices, a lo mejor voy a pagar de impuestos al mes 5,000 pesos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo gasté en gasolina, le pagué a mis empleados, la luz, compré seguros. Todo eso me va a ayudar a disminuir mi carga fiscal y a veces sales con saldo a tu favor. Entonces, yo creo que debemos quitarnos esa mentalidad pues negativa que nos está tapando el panorama y decir, ¿sabes qué? Si puedo, me voy a poner en la legalidad, en la formalidad, y sí lo voy a hacer porque hoy en día pagando impuestos es la única manera que seas visible y además de todo que tú te sientas bien y no estés pensando que ya en cualquier momento llega el SAT y te va a quitar todo lo que tienes. Y además es que es una buena cultura pagar impuestos porque apoyamos también al propio desarrollo de nuestro país. Pero mira, quiero decirte que aunque tengas contador y sea muy bueno o contadora, no está por demás que también te involucres en todas estas actualizaciones que tiene el sistema de administración tributaria, porque eso te va a permitir también ir a la par de ese conocimiento y de esas estrategias que pueden mejorar tu negocio y disminuir la carga tributaria. Hoy en día hay un régimen que se llama régimen simplificado de confianza, que pues ese régimen te ayuda mucho a estar bien y pagar muy poco ISR, que es lo que siempre buscamos, pagar poco ISR. Totalmente. Arturo. Bien, a mí me encantaría compartir algo porque algo que es clave es saber elegir a las personas correctas. ¿Y esto a qué me refiero? Cuando tú vas a dar el paso, primero dijimos de empleado a emprendedor, tienes que elegir con quién vas a hacer sinergia, es decir, con quién te vas a asociar para tus actividades. ¿Y esto en qué se traduce? Yo no puedo llevar mi contabilidad porque no soy contador, pero entonces hago alianza con un despacho de contadores donde obviamente la carga que yo voy a pagar económica no es muy amplia, es de acuerdo a mis actividades económicas que yo estoy teniendo. Entonces, ojo, pero aquí ponga usted mucha atención. Mi primer contador que tuve, me lo recomendaron. ¿Y qué creen? No era contador. Entonces, conforme pasaron algunos años, 2 o 3, yo empecé a ver muchísimas trabas y esto no ocurría y no pasaba y no había una asesoría correcta. Cuando descubrí eso, decidí cambiar de contador y bueno, ahí me di cuenta que esa persona no era un especialista. Haga usted alianzas con las personas correctas, sea alguien de sistemas. Caso es exactamente para pasar ya de autoempleado a empresario. Elija a las personas correctas o capacítenlos para que sean los mejores. Es más, yo diría, y me atrevería a decirlo, que las personas que lo rodeen a uno sean mejores que uno mismo. Así debe de ser. Creo que esa es una premisa que nadie se atreve a hacer, que sea mejor que usted. Pero vamos a ir a un corte y regresamos pues a seguir hablando de este tema tan importante. No le cambie. El presupuesto del emprendedor, tu nuevo mejor amigo. Al iniciar un negocio, el dinero se comporta de forma diferente. Gastos como permisos, renta, equipo, materia prima, publicidad y trámites pueden consumir el capital si no se ordenan. Por ejemplo, abrir un pequeño negocio de comida en Puebla puede costar entre 12,000 y 40,000 pesos dependiendo del formato. Un emprendimiento digital puede iniciar desde 1,500 pesos, pero requiere inversión constante en difusión. La clave está
está en separar 3 presupuestos: personal, renta, comida, transporte; operativo, lo que el negocio necesita para funcionar; crecimiento, lo que impulsa ventas. Muchos emprendedores mezclan el dinero del negocio con el personal. Error fatal. Se recomienda abrir 2 cuentas bancarias y hacer retiros fijos, como si fueras tu propio empleado. Un emprendedor sin presupuesto es como manejar de noche sin luces. Tal vez avances, pero el riesgo es enorme. Regresamos aquí en su programa El Monedero, cuidando tu dinero. Hoy tenemos un problema que estamos resolviendo. ¿Cómo transformar nuestros miedos en oportunidades? Pasar de empleado a emprendedor. El salto financiero que nadie te dice. Y es que hay muchas cosas que hemos comentado sobre esas situaciones que tenemos que también atender en el sistema de administración tributaria. Por ejemplo, Jorge, nos comentabas que hay muchas cosas que se pueden deducir, ¿no? Es correcto, mira, muchas cosas se pueden deducir cuando tú tienes un negocio: gasolina, casetas, hospedaje, comidas. Digo, dependiendo tu actividad. Y el giro. Y el giro que tú tengas es lo que puedes hacer, y también el régimen en el que estás, porque si estás en un régimen simplificado de confianza, bueno, para ISR no puedes deducir absolutamente nada, pero sí para IVA. Entonces, ahí es platicar con tu contador para que te diga. Hace un momento, Arturo, tú comentabas algo sobre el tema de que pues una contadora pues no estaba llevando bien tu contabilidad y bueno, sucede, ¿no? Sí, claro. Pasan muchas cosas. Pero déjame decirte, decías que hay que involucrarnos. Es correcto lo que tú dices, involucrarnos. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa duda de que tu contador quizá no está llevando bien la contabilidad, aprende a sacar tu opinión del cumplimiento. La opinión del cumplimiento es un documento que expide el SAT dentro del mismo portal, en el que te indica si han estado presentando tus declaraciones en tiempo y forma. Cuando la descargas y te dice que no existe una opinión negativa, quiere decir que todo está positivo y que la están presentando. Pero cuando detectas que hay declaraciones ISR 2023, IVA 2025, ahí es cuando te das cuenta que sí, realmente tu contador no está haciendo bien las cosas. Entonces, aprende a descargar la opinión del cumplimiento, lo descargas con tu clave fiel y en automático te das cuenta si todo está al corriente. Claro. Sí, ahí hay que poner mucha atención porque a veces creemos que las cosas están funcionando porque aparentemente alguien nos la recomendó para bien, pero resulta que no está haciendo las cosas, y creo que lo hemos vivido todos. Sí. Yo quiero platicarles de un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos emprender. Ver y hacer un estudio de mercado y ver cuál es la viabilidad de nuestro negocio. A lo mejor nosotros tenemos muchas ganas y mucha fe en poner cierto tipo de negocio, pero no hacemos un estudio de mercado y pues nos lanzamos, como dicen, como el borras. O sea, va a salir porque yo le tengo mucha fe y yo hago las mejores gelatinas o las mejores memelas o el mejor pastel, ¿no? Y entonces tiene que funcionar, pero no hago un estudio previo y entonces me puedo llevar una desilusión porque a lo mejor en la zona donde estoy, no sé, se me ocurre que no pueda haber un estacionamiento, o sea, una vía rápida y nadie se puede parar a consumir, o no sé, o a lo mejor quiero vender artículos de papelería, pero simplemente en, no sé, 5 calles a la redonda no hay una escuela, o no hay una población de niños en edad escolar. Entonces, todo esto va a hacer que mi negocio no tenga éxito. Por eso es muy importante hacer este mercadeo, este estudio y ver si mi emprendimiento va a funcionar o cómo le haría o en qué zona funcionaría. Esto es algo muy importante. No, definitivamente, no sé definitivamente, Amé. Imagínate que tienes una idea, como dice Arturo, pero ahora pon la prueba. O sea, tú crees que tienes el mejor producto, pero probablemente al que se lo muestras no le gusta. Entonces, si el que estás, pues incluso hay clínicas
de mercadotecnia que te ponen ese producto para que ver tu opinión, te ponen a testear si es un perfume o algún alimento, etcétera, ¿no? Si no da alergia, etcétera. Ya para productos más industrializados, por supuesto que tiene que haber muchas pruebas. Y para productos comunes, el estudio de mercado es fundamental para ver la opinión de la gente. Muy bien, me también parece es genial. muy importante tener en cuenta algo. Para emprender algo o para hacer algo que rompa esquemas, hay que buscar cubrir una necesidad. Como les decía, si voy a vender papelería, pues buscar cubrir esa necesidad. Y si tengo un invento, porque también de ahí surgen los grandes negocios. Tengo, no sé, se me ocurrió el invento, no sé, la andadera para perritos, ¿no? Pues tengo que ver y crear esa necesidad, entonces buscar ese mercado y ver que efectivamente la andadera o la carreola para perritos va a funcionar porque ya busqué ese mercado y ya creé esa necesidad. A mí me gustaría complementar esta idea porque está fabulosa. Hay algo que usted lo puede descargar en internet, lo busca, una guía para un plan de negocio. Y en esta guía te va a dar varios pasos a seguir. Uno va a ser los aspectos legales, otro lo que ya comparten mis compañeros, que es un estudio de mercado, de ventas, de marketing, a quién le voy a vender, cuánto necesito vender para que mi negocio sea rentable. Pero de igual manera viene un poquito cómo vas a organizar tu producción y tus finanzas. ¿A qué me refiero con esto? La producción, ¿qué voy a requerir para producir un pastel? Pues necesito moldes, necesito materia prima. Que esos son aspectos Exactamente. Todos esos aspectos técnicos, el mismo plan de negocio, que es muy sencillito, es una guía, te va acompañando para hacerlo. Y finalmente también viene la parte financiera. A ver, ¿cuánto dinero voy a requerir para comprar todos esos moldes, para comprar la materia prima? ¿Cuánto me va a costar producir? Pues porque voy a utilizar un refrigerador, porque voy a utilizar más gas. Entonces, ahí te va a guiar para que tú tengas todo asegurado y entonces ahora sí tengas mayor certidumbre para poder arrancar un negocio y mayor confianza. Y es que ponte a pensar en los aspectos financieros que necesitas para tu negocio. Imagínate una sopa que vas a cocinar. Podríamos pensar sopa de fideo. ¿Cuánto te cuestan los ingredientes? ¿Cuánto te cuesta la cacerola? El gas, si no tienes estufa, pues obviamente la estufa. ¿Cuánto te cuesta el servir el plato, ¿no? Para la sopa que vas a vender o el tazón donde lo vas a guardar? En fin, todas las características técnicas que como dicen mis compañeros, serían los costos de los insumos. Pero hay un costo también que es muy importante considerar. El costo de venta, no nada más el costo de producción, sino el costo que me cuesta vender. Si tienes, por ejemplo, ventas por catálogo, emprendiste ese negocio, tú imagínate, vas a vender a la señora, una vez revisó el catálogo, en la segunda vez le llevas los zapatos, la tercera vez te paga. 3 visitas requirieron tiempo, seguramente gasolina o estacionamiento, o quizá nada más tus pasajes, pero tal vez por ahí te tuviste que quedar a comer. En fin, todas esas cosas se tienen que considerar en los aspectos financieros, lo que son tus costos, lo que son el tema de los impuestos, si necesitas un local, cuánto cuesta ese local, dónde lo vas a rentar, cuánto vas a pagar, y algo que vas a ayudarte justamente del estudio de mercado que decía América es cómo está tu competencia, porque imagínate tú que en estos aspectos financieros te den costos mucho más altos que tu competencia, seguramente entonces tendrías que declinar. Fíjate que otro gran problema al que se enfrentan siempre los empresarios es comenzar un negocio siempre requiere dinero y pues no toda la gente lo tiene. Entonces mucha gente busca el financiamiento, prestado con la familia y date cuenta. Que esa es la primera fuente de financiamiento, los amigos cercanos. Los amigos cercanos y todo. Uh-huh. Pero bueno, como tú puedas obtener tu fuente de financiamiento, ya comenzaste el negocio, a veces hasta te das cuenta que ahí andan juntando los últimos pesitos para comenzar mañana y a vender, ¿no? Pero ¿qué pasa con el paso de los días? No siempre se dan las cosas al principio. Hay que empezar a acreditar el negocio, pasan los días, los meses, y resulta
que los gastos te están comiendo. Lo que tú estás sacando del negocio lo estás utilizando para tus gastos fijos, tus gastos variables. Pero, ¿qué pasa con ese fondo de capital que yo le llamo? Ese fondo que deberías tener de al menos 6 u 8 meses, un año, para poder soportar todo ese tiempo en lo que tú capitalizas tu negocio, en el que lo acreditas. Generalmente la gente no lo contempla. O sea, contemplas hasta el último pesito para comenzar mañana a vender. Pero ya si pasó una semana, 2 semanas, y más si tienes empleado, ¿de dónde le vas a pagar al empleado? Que ya llegó a cobrar el de la materia prima, que ya llegó a cobrar que ya está cobrando el de la renta, que ya llevo 2 meses de renta, 3 meses de renta, no tengo dinero. Entonces, siempre que nosotros vayamos a iniciar un negocio, debemos contemplar un fondo de capital, al menos pues de 6 meses. Lo ideal sería de 12 meses, pero al menos de 6 meses que nos soporte financieramente mientras el negocio comienza a crecer, a avanzar y a tener éxito. Es que eso es fundamental, porque no solo es el principio, la puesta en marcha, sino lo que sigue, en lo que se está acreditando tu negocio. ¿Qué tal? Vendes paletas, pero en este momento nadie sabe que vendes paletas, ¿no? Y además estás en frío, y entonces en lo que esperas que la gente pase por ahí, conozca la paleta, pues te estás acreditando, pero necesitas ese dinero. Un fondo de capital, que así le llaman. Así que pongan mucha atención en eso. Vamos a ir a un corte y regresamos a más de El Monedero. Ingresos variables. ¿Cómo sobrevivir a la montaña rusa? Quien deja la nómina descubre rápidamente algo. No todos los meses son iguales. Algunos ingresos suben, otros desaparecen. Para manejar esta montaña rusa, se recomienda aplicar la regla del 50-30-20 variable. 50% para gastos indispensables del negocio, 30% para gastos personales, 20% para ahorro y crecimiento. Si un mes ganas 20,000 pesos, tu gasto personal no debe superar los 6,000. Si ganas 8,000, debes recortar. Y eso exige disciplina. Otro punto clave: no sobreestimar los ingresos. Muchos emprendedores creen que recuperarán su inversión en 3 meses, cuando en la realidad, en México, el promedio de recuperación es de 12 a 18 meses. La mejor herramienta para sobrevivir es la constancia. Registrar cada ingreso, cada gasto y cada cambio. El negocio crece cuando los números hablan y tú los escuchas. El salto emocional. Emprender también cansa y cuesta. Emprender no solo es financiero, también es emocional. La presión, la incertidumbre, el cansancio y la falta de horarios pueden afectar la toma de decisiones. Según el INCO, 7 de cada 10 emprendedores reportan estrés financiero durante su primer año. El riesgo está en cómo ese estrés impacta tus decisiones económicas, gastos impulsivos para celebrar, compras innecesarias para mejorar el negocio o inversión en herramientas que aún no necesitas. El equilibrio emocional es parte del plan financiero. Descansar, delegar y pedir ayuda profesional cuando sea necesario no es un lujo, es una estrategia económica. Un negocio sano necesita números ordenados y un emprendedor emocionalmente estable. Seguimos hablando de temas importantes en El Monedero, cuidando tu dinero. Estamos hablando de cómo pasar de empleado a emprendedor, el salto financiero que nadie te cuenta. Así que, por favor, pues síguenos en todas las redes sociales porque estamos dando consejos de verdad interesantes. Estamos en SICOM, la señal de los poblanos, y por supuesto en todas las redes sociales del Monedero. Y estábamos comentando, pues obviamente, temas financieros, aspectos como el estudio de mercado, el estudio técnico, impuestos, cosas que debemos de considerar. Pero uno más, que es fundamental, son todos los aspectos legales. ¿Sí o no, Arturo? Así es, Ari. Y antes de brincarme a los aspectos legales, me encantaría hacer una reflexión. Y aquí les voy a preguntar a ustedes, si a ti te gustan los tacos, ¿cuántas veces vas a cenar tacos en un mes? Jorge. 3, 4 3 o 4 al mes. Sí. Ari. Yo 2. 2. Igual 3 o 4. Bueno, fíjense, acá tenemos buenos clientes de tacos porque van 2 o 3 o hasta 4 veces al mes. Pero ojo, muchas veces las personas solamente van una vez al mes o a lo mejor una vez cada 2 o 3 meses. Si me preguntas de barbacoa, cada año. Bueno, cada año, pero claro. ¿Por qué? Depende de qué tacos, sí, claro. Fíjense, ¿por qué dejo esta reflexión?
Porque entonces, para que tú puedas, por ejemplo, si vas a abrir una taquería, tienes que tener 15 clientes diarios o hasta 20 o 30 diferentes diarios. Porque Jorge va a regresar, pues buen cliente, en 2 semanas. Ari también 2 semanas. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que tener 30 clientes diarios diferentes hasta que regrese Jorge en 2 semanas. Estamos hablando de 30 por 15. Estamos ya hablando de un número grandísimo de nuevos clientes por semana que yo tengo que tener. Y eso se traduce que tienes que tener una rotación altísima para subsistir tu negocio. Eso implica estrategias, volanteo, visitar, domicilio, redes sociales, todo lo necesario para atraer esa gran cantidad de Eso clientes. que dices me encanta. Sí, estamos hablando... Ese dato que nos das es súper importante a considerar. Estamos hablando de cartera de 300 clientes en 2 semanas, ojo, diferentes para poder subsistir tu negocio. Sí. Y bueno, de ahí me brinco a lo legal. Muy sencillo. Oye, pero antes de que te brinques a lo legal, porque ya nos picaste, es igual el pastel, ¿no? Llevas a la pastelería que te gusta, pero ¿cuántas veces al año? Ya ni siquiera digas al mes, al año vas. Entonces, ¿cuántos clientes diferentes debería de tener una pastelería, ¿no? Qué interesante. Sí, yo nunca lo había... No, el nivel de mencionado rotación, esa imagínate, manera. las personas normalmente es festejo por aniversario, cumpleaños o algo especial. Entonces, en lo que regresa ese cliente es mucho tiempo. Entonces, tienes que tener una gran cantidad de clientes para subsistir. Así es. Muy buen dato. ¿Qué onda con los temas legales? Ahora sí Ah, el que tema los legal. temas legales. Ponga mucha atención. Si va a abrir su negocio, investigue muy bien qué requisitos requiere. Lo principal que le van a pedir es una licencia de funcionamiento. Desafortunadamente me ha tocado ver casos donde la persona ya rentó el local, ya arrancó, ya lo dijo Jorge, regularmente las ventas, a veces no está la fila de tortillería esperándonos como con los clientes. Tardan las ventas en crecer y entonces, ¿qué creen? Lo visitan los del ayuntamiento. ¿Tiene usted que permiso? No, pues lo tiene que tener en tanto periodo de tiempo, 2 o 3 semanas. Y la persona dice, pues es que no he tenido ventas, ya me gasté todo en la materia prima, la renta, y deciden cerrar el negocio. Son gastos que los debes de considerar, pero de manera, pues obviamente saber qué es lo que requiero para abrir ese tipo de negocio. Si usted, por ejemplo, se mete en un tema de salud o algo, pues seguramente la Secretaría de Salud tiene ciertos requisitos que le van a estar supervisando. De acuerdo a su giro de negocio, investigue legalmente qué necesita para poderlo abrir. ¿Hay alguna dependencia también de gobierno que llega siempre Protección Civil? O sea, Protección Civil está a la orden del día y no nada más te va a pedir que tengas tus extintores, te va a pedir que tengas tu seguro de responsabilidad civil. Las salidas de emergencia. Salidas de emergencia, una infinidad de cosas. Creo que ese es el más importante cuando aperturas un negocio, informarte de acuerdo a tu giro. Así es. Qué es lo que debes tener de acuerdo a Protección Civil para que no tengas problema, porque las multas por Protección Civil son carísimas. Y no nada más es una multa, es multa por no tener seguro, multa por extintores, multa por señalética, multa por todo. Entonces creo que debemos estar bien pendientes de Protección Civil. Sí, no, es que cumplir los reglamentos nos cuesta mucho trabajo, pero es mejor cumplirlos, que nos salgan las cosas bien, a que después no lo hagamos y de todos modos tenemos que pagarlo sí o sí, porque si no te van a llegar las multas y hasta ahí todo queda. Bueno, y hablando de protección civil, también no lo veamos como un gasto o como un requisito. Hay que verlo como una seguridad, porque el no tener extintores, el no tener salidas de emergencia, el no tener un seguro de responsabilidad civil, eso nos puede afectar no solamente en nuestra economía, sino generar responsabilidades que a veces ni con un año de trabajo las podemos pagar y todo pasa, nuestro negocio pues ya no va a poder salir adelante si se encuentra en una situación así. Y también yo quisiera platicarles de un error que cometemos cuando somos emprendedores, el no asignarnos un sueldo. Es un error financiero que cometemos grave, porque empezamos con nuestro negocio y todo se va a un fondo común, y en ese fondo común tomamos también para nuestros gastos personales y luego no llevamos un orden de qué dinero es de la empresa y qué dinero es de nosotros, y entonces pues se vuelve una bola de nieve. Porque si nos ponemos a hacer números, resulta que estamos viviendo del negocio. Creo que debemos ser muy estrictos, asignarnos un sueldo y
pues enfocarnos en eso, lo que nos alcance o el nivel de vida que podamos llevar con ese sueldo, porque si no, le estamos quitando ese patrimonio a nuestro negocio y así pues no va a crecer. Que déjenme decir que al principio ni sueldo hay. Sí, Muchas sí, veces. Yo ¿verdad? te iba a decir que de mí no vas a estar hablando, América. Por eso hay que tener ese fondo del que comentaba Jorge, Sí, tener sí. destinado ese fondo para que no vivamos del negocio. Sí, sin duda. Y yo lo que les quiero comentar es sobre el escalonamiento empresarial. Hemos dado datos de que pues las empresas, sobre todo cuando aperturan, a los 2 años mueren, y eso es muy triste, porque toda la inversión realmente, en lugar de recuperarla, pues muchas veces se convierte en una pérdida. ¿Cómo lograr pasar de la microempresa a la pequeña empresa, de la pequeña empresa a la mediana empresa y de la mediana empresa a grande? Bueno, esto solo se logra con estrategias. ¿Y cuáles son esas estrategias? Las vamos a decir, pero es la formulación de un proyecto lo más estrictamente posible, que incluya, por supuesto, un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio financiero, una evaluación económica y, por supuesto, estar probando para hacer pequeños ajustes. En cada estudio hay que hacer ajustes. Si a un producto que estás tratando de vender no le gusta a la gente, pues revisar cómo sí le podría gustar. Si hablando de costos financieros te sale un producto con una materia prima muy elevado, tal vez probar alternativas para hacerlo más sustentable o más económico. Y entonces estos ajustes te van a permitir que puedas competir en un mercado, pues que ahora no solo es un mercado nacional, sino estamos hablando de un mercado internacional. Ya estamos por irnos a algunas conclusiones Yo lo muy único que les breves. podría decir que si tú eres empleado, puedes alternar a poner un negocio sin descuidar tu trabajo, irlo alternando, ir con la familia haciéndolo, para que cuando ya decidas emprender y a lo mejor ya salirte de la empresa, pues ya tengas algo seguro. Pero si lo haces, dejar de trabajar y empezar el negocio, es muy difícil hacerlo así. A mí me encantaría decirles, las redes sociales es una gran oportunidad para difundir y llegar a tus clientes a través de este medio de comunicación que no te cuesta nada y que puedes llegar de una manera mucho más rápida. Amén. A mí me gustaría comentarles que si ya eres emprendedor o eres empresario, no te olvides de tu seguridad, no te olvides de tu futuro y contrata un plan de retiro o un seguro de vida, porque estamos conscientes que ya no tienes una prestación social. Entonces es muy importante asegurar esa parte. Emprender es un reto, pero no hacerlo, pues podría ser un error. Así que debes de comenzar. Anímate, que nosotros estamos para ayudarte. Pues un abrazo a todos los televidentes y, por supuesto, muchas gracias, Jorge, Arturo, América, y a todos nuestros compañeros que están en el staff, mi productor Pavlovsky y a todos los camarógrafos. Un fuerte abrazo desde El Monedero. Muchas gracias.